Gloria a Cristo. Gloria a Jesús. Bueno, Primera de Timoteo, capítulo 5. Continuamos con la serie ¿Por qué hay impíos en la iglesia? Abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo, al joven Timoteo, pastor joven, en el capítulo 5, verso 6. Capítulo 5, verso 6, leemos su palabra con la reverencia a los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Amén. Oiga lo que dice: pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. El hombre sin Dios está muerto. Amén. Ese es el tema. Puede sentarse. El hombre sin Dios está muerto espiritualmente hablando. Bueno, voy a resumir. Dios bendiga a los hermanos que nos van a escuchar en esta mañana. Hermanos que nos escuchan por Radio Nueva Luz. Dios bendiga a los oyentes de su programa Escrito Está, allá en Abisinia. Y Dios bendiga a todos y cada uno de nuestros hermanos en diferentes partes del mundo, porque nos escuchan. Ayer hablaba con alguien de la India, pero con un traductor, pero difícil. No pudimos hablar muy bien, pero sí la situación por aquellos lados, hermanos, en Afganistán, la India y todos esos países, la situación no está muy bien. Pero bueno, Dios bendiga y fortalezca a esos hermanos, amigos que nos escuchan y que se conectan. Y gracias a todos y cada uno de aquellos que están pendientes de nuestras transmisiones. Vamos a hacer un resumen para que entendamos por qué hay impíos en la iglesia. Al empezar este tema, empezamos hablando acerca de la caída y la separación, basado en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 16 al 17, donde el Señor dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres ciertamente morirás. Hermanos, es necesario, decíamos, que ir al origen del problema para que entendamos por qué las iglesias y no las iglesias de Cristo, amén, porque siempre hemos estado haciendo énfasis, refiriéndonos, amén, cuando hablamos de iglesia, ¿verdad? Nos referimos a cuál iglesia, porque hoy tenemos un sinnúmero de personas que se dicen llamar iglesia. El asunto está que cuál es esa iglesia, a qué iglesias que usted se refiere, amén. Porque recordemos que la iglesia de Cristo, la novia, es la que lo espera. ¿Y por quién está compuesta esta iglesia? Por hombres y mujeres que aún se mantienen firmes en la posición de lo que esta palabra, la Biblia, nos enseña. Por eso, ojo con eso, porque las iglesias, y no la iglesia de Cristo, las iglesias, escucha, pero no la iglesia de Cristo, están atestadas de personas impías. Amén. Personas impías,
lo cual no es malo. Pero aclaramos que en la iglesia de Cristo es imposible que a Dios se le filtren impíos. Pero de alguna manera que hay que tolerarlos, amén, de forma momentánea y cuidarnos de no ser uno de ellos, amén. Para llegar a la raíz, decíamos, del asunto, es preciso que vayamos paso a paso y de forma sistemática, y al final entenderemos los porqués de esta realidad y cómo se ha producido. Porque muchos quizás no están creyendo de que hoy en día en muchas iglesias o congregaciones que hay en el mundo entero estén atestadas de personas impías. Amén. Por eso es necesario, y esperamos que escuche y que entendamos todos los temas, decíamos y aconsejábamos, como lo verá o lo veremos o lo estamos viendo. La palabra da testimonio de que hay dos tipos de hombres: los hombres muertos en delitos y en pecado, y los conocidos como los pecadores. Hay dos tipos de hombres, amén. Los hombres muertos en delitos y en pecado, y los hombres muertos espiritualmente. Los hombres muertos al pecado que somos, y están aquellos, los hombres muertos al pecado, amén, aquellos que hemos sido llamados creyentes. Esto es a lo que creemos, a lo que hemos creído, al anuncio y hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados. Por eso también hacíamos un resumen acerca de la historia de lo imaginable, amén, de lo que Adán y Eva, y decíamos en el tema, muchas veces, mi amado hermano, nosotros tomamos decisiones que ni siquiera nos imaginamos las consecuencias que van a producir esas decisiones que muchas veces nosotros tomamos. Y fue la decisión que tomó Eva en aquel entonces, una decisión el cual ha perjudicado hasta el día de hoy a toda la humanidad. Y por eso hemos estado llamando, insistiendo, sobre todo a los padres, a los hombres, a los cabezas de familia, a que reflexionen y que entiendan, a que la decisión que tomen, muchas veces, mi amado hermano, pensamos nosotros que es una buena decisión alejarnos de Dios. Y muchos dicen, pero yo no me he alejado de Dios. ¿Cuántos, hermanos? En mi experiencia, yo conozco gente que así nos han contradecido, nos han tenido que decir de que ellos no se han alejado de Dios, porque el hecho que yo no vaya, yo no me congregue, el hecho que yo no vaya a un ayuno, el hecho que yo no vaya a una vigilia, el hecho que yo no me congregue a diario, eso no significa que yo esté alejado de Dios. Mire la supuesta sabiduría del hombre, del ser humano, del hombre carnal. Porque el hombre carnal no va a entender, y yo he tenido esas experiencias con muchos. En mi tiempo del ministerio, mucha gente me ha dicho, pastor, yo no necesito, pero hoy están afuera en el mundo dando lástima, dando que hacer, dándole problemas no solo a ellos, sino no solo causando ese problema a ellos mismos, sino causando problemas a la esposa, causando problemas a los hijos, causando problemas en el trabajo, causando problemas en todas partes. ¿Por qué? Porque ellos han pensado que lo que ellos han decidido, la decisión que ellos han tomado, es la decisión correcta. Y también tenemos el ejemplo de alguien que pensó también ser igual a Dios, y él decidió querer tomar una posición igual a él, el cual fue destronado, fue lanzado a la tierra como un rayo, dice la Escritura, y el cual se llenó de orgullo. Por eso, mi amado hermano, necesitamos hacer un resumen de la historia y darnos cuenta de qué es lo que ha pasado con las decisiones de hombres y mujeres que un día fueron usados para el ministerio. Génesis capítulo 2, verso 17. Habla más del árbol de la ciencia del bien y el mal, donde le dice, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hermanos, es del conocimiento de todos. En el capítulo 3 de Génesis,
de Génesis, donde marcó un hito en la historia humana, siguiendo de la creación, amén, de la creación. No pasó mucho tiempo cuando el hombre traspasó los límites, seducido por la situación de la serpiente, mi amado hermano. Estamos viviendo un tiempo ahorita mismo donde realmente el hombre ha pasado los límites. Los gobernantes han pasado los límites. Han pretendido burlarse de Dios, pero Gálatas capítulo 3 lo habla bien claro, que Dios no puede ser burlado. Y hablábamos en ese tema, la caída y la separación del hombre. También hablábamos acerca, en el capítulo, ese es el capítulo 1, hablábamos también allá en el capítulo 2 acerca de la rebeldía del hombre y su maldad. Allá en Génesis capítulo 6 verso 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y hoy no es la excepción, hermano. Hoy no es la excepción de la decisión del hombre. Por eso, recordábamos en ese segundo tema, la rebeldía del hombre y su maldad. Recordábamos algunas cosas relevantes del tema anterior. El pecado de la desobediencia se manifestó en Satanás y se rebeló contra Dios, queriendo él ser su propia voluntad, y dijo en su corazón: seré como el Altísimo. ¿Cuánto hoy, hermanos? ¿Cuánto hoy ya el Espíritu de Dios no está en ellos? Porque todo aquel que no es guiado por el Espíritu Santo no está obedeciendo y no está caminando conforme a la voluntad del Señor. Y eso fue lo que pasó con nuestro mayor enemigo. Isaías capítulo 14, verso 13 al 14. Ahí leemos la manera cómo Satanás se rebeló contra Dios. Tú que decías en tu corazón: yo estoy bien en mi casa, yo no necesito ir a orar. Yo estoy bien en mi casa, no necesito levantarme e ir a las 5 de la mañana a orar. Ese pastor está loco. Yo estoy bien en mi casa, yo no necesito irme a congregar un sábado, pudiendo descansar si paso toda la semana trabajando. Yo no necesito ir a una vigilia, ¿para qué? Mire, todo eso. Por eso Isaías le dice: tú que decías en tu corazón. Hoy el Señor le dice a aquellos que nos escuchan: tú que dices en tu corazón que tú no necesitas. Yo no necesito estar cerca de Dios para ser parte de una congregación. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que yo necesito ser parte de una congregación para ser? Eso dice tu corazón. ¿Pero qué dicen las Escrituras? Eso dicen tus pensamientos. ¿Pero qué dice la palabra del Señor? El mismo sentimiento que se le brotó a Satanás cuando estaba bajo la voluntad de Dios, usó también esa artimaña para tentar a Eva. Él, el instigador, Satanás, el que instiga el corazón, el que instiga al hombre carnal, lo instiga, aún también a los espirituales nos puede instigar, pero hay alguien más poderoso que él dentro de nosotros que no lo va a lograr. Por eso, mi amado hermano, aquí podemos ver el mismo sentimiento que brotó en Satanás cuando él estaba allá arriba bajo la voluntad del Señor. Era un ángel, era un querubín. Era uno de los que estaba allí en la adoración hacia el Señor. Pero de repente su corazón se puso tan altivo y llegó a pensar en su corazón, como hoy muchos están pensando en su corazón. Por eso, y lo mismo que él obtuvo, lo mismo fue, la misma artimaña usó para engañar a Eva. Y Eva cayó en la tentación y también hizo que pecara su esposo, su marido. Amén. Y por eso se dio el primer pecado en la tierra. Ahí vemos el primer pecado en la tierra. El mismo sentimiento. Génesis capítulo 3 verso 4. Dice que entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis.
hoy que escuchamos, hoy podemos escuchar, mi amado hermano, todo aquel que tiene el Espíritu Santo puede escuchar a la serpiente hablar en los altares. Puede escuchar a la serpiente hablando en los altares, hablando en muchas congregaciones evangélicas. La serpiente está hablando desde los altares, seduciendo a la gente. ¿Cuánto es la situación de este mundo como está hoy en día? La gente no quiere escuchar que hay crisis. La gente quiere escuchar que las cosas vienen mejor cada momento. La serpiente está hablando así desde los altares. La serpiente está hablando de muchos lugares. La serpiente sigue hablando, sigue usando sus artimañas para arrastrarse a como él se arrastró a miles de ángeles con él. Así en este tiempo final, la serpiente quiere arrastrar a muchos. Pero la palabra de Dios se cumple cuando dice que aún los escogidos iban a ser engañados. Por eso nos damos cuenta, mi amado hermano, que le dijo: no moriréis, sino que serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Fue así como nació en Eva la ambición, la codicia, la desobediencia. Es así. Cuando escuchas palabras lisonjeras desde un altar, desde una radio pseudocristiana, desde una televisión pseudocristiana. Mira, mi amado hermano, qué triste y lamentable escuchar. Ayer escuchaba a alguien, dueño de un canal de televisión en Estelí, mi amado hermano, en vez de darme una ira santa, eso no es bíblico. Me dio risa más bien. Risa. Como aquel hombre parece que estaba en un ayuno congregacional y le decía a la gente: hermano, usted no diga que es pobre, usted diga que es rico, porque Cristo se hizo rico para que usted Cristo se hizo pobre para que usted sea rico. Usted no diga que no puede tener su carro, su casa. Hermano, qué triste escuchar a estos hombres que están al frente aún de medios de comunicación, donde el mundo, donde mucha gente los está viendo y las está escuchando. Y esos son los mensajes que a la gente en este último tiempo les gusta escuchar. Por eso Jesús dijo que en aquel tiempo, mi amado hermano, en los últimos tiempos la palabra se iba a agotar. Imagínense, Marlene, agarrando los textos, que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Declare la palabra. No diga que está triste, no diga que está... No anda diciendo eso, dice. Según él, predicando bajo un capítulo de los Salmos. Cosa que yo casi no acostumbro, yo no siento de parte de Dios para predicar bajo un pasaje bíblico de Salmo. Yo creo que no lo he hecho. Y si lo hago es rara vez que lo pueda hacer. Porque los salmos, hermanos, son himnos en el linario de los israelitas. Son himnos que se deben más bien cantar. Deberían más bien sacar esa bachata, esa ranchera, esas pistas mundanas que tienen, y deberían de meter esos himnos, esos salmos, que ahí están 150 salmos que son para adorarlo, son para exaltarlo, son para glorificarlo. Y da tristeza, mi amado hermano, cómo en este tiempo final la gente, mi amado hermano, escuchando doctrinas de demonios, la palabra de Dios lo enseña claramente. Por eso se da cuenta que Satanás sigue con su misma intriga, sigue con su mismo engaño, sigue con su misma estrategia de ambición, de codicia y de desobediencia a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la codicia primero? Porque, mi amado hermano, la codicia, el deseo, ¿por qué? Eso te hace desobedecer al mandato, a la palabra de Dios. Desde ese momento, mi amado hermano, todo ser viviente que Adán y Eva procrearon para poblar la tierra, tenía sembrada la semilla de maldad. Desde ahí viene la semilla de maldad. Amén. Desde ahí viene la concupiscencia, la carne en nuestro corazón. ¿Por qué? Por la rebeldía fueron separados de Dios, tal como sucedió con Satanás, y fue echado del cielo Adán y junto a su esposa Eva del huerto.
Hermanos, el no querer estar bajo la voluntad de Dios y querer ser soberano en nuestra forma de actuar y tomar decisiones es lo que nos mantiene en una rebeldía constante delante de Dios. Todo aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios es un rebelde, es un impío. Ese es un impío. Aquel que quiere hacer lo que a él le parece, aquel que quiere hacer lo que a él le place, aquel que cree que lo que él está haciendo está correcto, es un rebelde, es un impío. Por eso el tema es, ¿por qué hay impíos en las iglesias? Y en el tema número 2 hablábamos de la rebeldía del hombre, amén. Y dentro de ese tema había algo importante también, que hablábamos acerca y resumíamos acerca, hacíamos un recuento acerca de dónde viene la maldad. La maldad heredada por la desobediencia. Bueno, y citamos algunos pasajes. ¿Desde dónde viene la maldad? Posteriormente se dice que la tierra comenzó a corromperse por multiplicarse la maldad y Dios decidió exterminar todo lo que había creado, que básicamente son estos textos. Por ejemplo, en el capítulo 6, verso 5, ahí empezó la limpieza. Ahí habla. Ahí empieza todo. Vamos a Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6, verso 5. Mire lo que dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Al 5. Estoy leyendo el verso 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijas. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Al mal. Hermanos, ahí está, ahí empieza, donde Dios miró. Ahí empieza el capítulo 7 de Génesis. Ahí podemos leer donde se dio paso al diluvio, donde solamente se salvaron 8 personas, Noé y su familia. Escuche bien, ¿cuántos se salvaron? No fue la multitud. No fue toda aquella generación. No. 8 personas se salvaron. ¿Y cuántas personas calcula usted o se cree usted? Ahí vino Dios confundiéndole. Pero como creación aún no aprendían la lección. Hermanos, el hombre sigue igual. Me llama la atención porque realmente Dios siempre interviene. Pero el ser humano sigue de camino a su mal. No aprendían la lección. No pasó mucho tiempo, mi amado hermano, del diluvio. Después del diluvio comenzaron a construir la famosa Torre de Babel. Porque ellos querían ser igual a Dios, querían alcanzar a Dios. Allá en Génesis capítulo 11 lo habla. Vamos a Génesis 18, 19. Ahí podemos ver donde Jehová decide destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra por su corrupción. Mire todo lo que viene aconteciendo.
todo lo que viene aconteciendo. Primero fue el diluvio. Segundo, la torre de Babel. Se enorgulleció el hombre, quería ser igual a Dios. Subieron la torre de Babel. Después se da donde Dios les confunde el idioma. Y podemos ver cómo hay una ciudad llamada Sodoma y Gomorra, donde, mi amado hermano, esa ciudad hasta el día de hoy dejó de existir. ¿Por qué? ¿Por qué? 2 ángeles fueron enviados. Y esa gente estaba tan corrompida al punto de que ellos querían tener relaciones sexuales con los ángeles. ¿Y qué hizo Dios? Destruyó esa ciudad. Hermanos, hay una profecía que salió ayer, antier, que si el hombre es de Dios y viene de parte de Dios, se va a cumplir. Y basado en las Escrituras, donde Él está haciendo un llamado a todos los americanos, latinoamericanos, a abandonar ese país. Ese país va a desaparecer. ¿Por asuntos de qué? Por asuntos de que ese país le va a pasar lo mismo que Sodoma y Gomorra, porque esa nación y las naciones que han aprobado todas esas leyes que van en contra de Dios, como es el homosexualismo. Ya en Nicaragua, mi amado hermano, el día de ayer alguien me mandó una foto donde 2 jóvenes se están besando, 2 jovencitos, y la mamá sale en medio. Yo no sé si usted que tiene internet lo miró. Y la mamá sale en medio, pero sale otra y le dice que le está diciendo que eso es pecado, que eso no es pecado, que eso es pecado, le está diciendo a alguien, a esos 2 jóvenes y a la mamá. Ese es un pecado lo que usted está permitiendo, que estos 2 jóvenes se estén besando. Y la mamá arriba de ellos le dice, no, más pecado es no permitirlos que ellos vivan su vida. Déjenlos que ellos vivan. En Nicaragua eso va a pasar. Salen diciendo, mire qué tremendo. El hombre sigue inclinado más al pecado. No crea que esto viene desde ahorita. No, esto viene desde tiempos antaños. Desde Génesis capítulo 6 viene esta degeneración o esta de donde se va uno ¿cómo es la palabra? Se me escapa la palabra, pero bueno. Pero lo importante es aquí, mi hermano, que más bien en vez del hombre ir mejorando, lo que el hombre va haciendo, va empeorando cada día, cada momento. Y cada día que pasa el hombre se empeora más. Va degenerándose. Ahora, fue destruida Sodoma y Gomorra. Dios en su misericordia volvió su cara a ellos. Y después viene la liberación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivió muchos años en la esclavitud, más de 400 años de esclavo, pero vino Dios, levantó a un hombre llamado Moisés y lo libertó de la esclavitud. Éxodo capítulo 32 lo habla. Entre quejas, provocaciones y murmuraciones, perecieron miles. Y como dice el libro de los Hechos, en el capítulo 13, verso 18, y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Y sigue, y después vamos, después vamos allá a 1 Corintios capítulo 10, verso 5. Ahí en la epístola también de nuestro hermano Pablo, el hermano Juan, apóstol, dirigía a la iglesia de los Corintios. También el apóstol Pablo se lo de Corintios capítulo 10 verso 5. Mire lo que le recuerda el apóstol Pablo a los Corintios y hoy nos lo recuerda a nosotros en el capítulo 10 verso 5. Mire lo que dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados
en el desierto. Vieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le servían más. Y allá en Jueces capítulo 13 verso 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Fue donde conocemos el nacimiento de Sansón. Iglesia, se fija que hay de común en todo el libro de Jueces la frase volvieron a hacer lo malo. Ve como lo que dijo Dios allá en Génesis capítulo 6 verso 5, porque Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Él sabía. Por eso a Dios no lo podemos engañar. Aquí por eso volvieron a hacer lo malo. Ve cómo lo dijo Dios en Génesis 6:5. Tiene mucha razón. El hombre de continuo busca el mal hasta el día de hoy. El hombre no quiere saber nada de Dios. Y si le habla de Dios, pero no quiere obedecer lo que Dios manda. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Jonás. Jonás fue enviado. Precisamente, ¿a qué fue enviado? La iglesia que ha sido enviada, pastor, evangelista, ¿a qué ha sido enviado? A predicar el arrepentimiento. Jonás fue enviado precisamente a predicar el arrepentimiento a Nínive, porque era mucha la maldad de esa ciudad e iba a ser destruida por la mano del Señor en aquel entonces. Así lo dice Jonás capítulo 1 verso 2, donde le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Escuche lo que está diciéndole. Vamos, levántate, porque está pregonando la maldad, está reinando la maldad. Levántate, porque ha subido tanta la maldad contra mí. Hermanos, ahora vamos a ver lo mismo. Los apóstoles no eran muy buenos, digamos. El apóstol San Pedro, por ejemplo, pudo haber cortado la cabeza de Malco, aquel guardia que se lanzó para arrestar a Jesús. Pero vino Pedro en su ira, en su enojo. Vino y se lanzó contra él con la espada y le cortó solamente la oreja. A eso lo relata Juan 18 del 1 al 11. Después vemos nuevamente a Pedro negando a Jesús. Pedro negó a Jesús. Lo mismo sucedió con Juan, con Jacobo, que al no ser recibidos por los samaritanos querían orar para que cayera fuego del cielo y los consumiera. Eso lo habla Lucas capítulo 9 versos 51 al 56. Hoy tenemos hermanos, líderes, pastores, que como no estamos de acuerdo con su teoría, con su teología, con su doctrina, ellos nos mandan juicio a los que estamos en contra, como es el caso de don Guillermo Maldonado. Yo tengo guardado ese video donde él dice y le mienta a su madre y dice: todo aquel que esté en contra mía, yo tengo una unción que es especial y solo la uso para eso. Mira, mi amado hermano, hoy vemos qué es lo que está pasando hoy, don Guillermo Maldonado. ¿Qué pasó con don Guillermo Maldonado? ¿Por qué? Porque el altivez se le subió tanto. Llegó a pensar que él era Dios. Por eso, mi amado hermano, tenemos también Judas. ¿Quién era Judas? Judas no se podía quedar atrás. ¿Qué estaba haciendo Judas? Estaba robando las ofrendas. Estaba robando las ofrendas cuando podía. Juan capítulo 12 verso 6. Como sabe, también por su maldad o codicia entregó a Jesús. Mateo capítulo 26 verso 46. Hoy cuántos Judas tenemos en los altares, robándose las ofrendas, robándole a la gente, haciéndole creer a la gente que las cosas son así, sin tener respaldo bíblico. Ahí tenemos también a Judas en los altares. Por eso, mi amado hermano, esta serie, ¿por qué hay impíos en las iglesias? Por eso, porque tenemos, mi amado hermano, ahora tenemos el último apóstol llamado, que fue Pablo,
El último apóstol, porque fue el último, porque salió como abortivo. Nuestro hermano Pablo podía quedar atrás, no podía quedarse atrás. Consistió la muerte de Esteban. Se gozó cuando mataron al primer mártir de la iglesia, nuestro hermano Esteban. Ahí estaba Pablo, aquel hombre que se permitió, aquel hombre que perseguía a la iglesia, aquel hombre que realmente permitió tanto crimen. Ahí estaba, Hechos capítulo 7, verso 58. Ahí era un mero perseguidor de la iglesia, la asolaba. Hechos capítulo 8, verso 7 al verso 3. Después daba testimonio de lo terrible y lo malo que fue, cómo asolaba a la iglesia. Mira, mi amado hermano, allá en Gálatas capítulo 1, verso 13, ahí dice la Biblia: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Por eso el apóstol Pablo, mi amado hermano, ya convertido y perdonado de sus pecados, fue usado de gran manera por el Señor Jesucristo. Le permitió que escribiera 13 cartas de los que conocemos como el canon del Nuevo Testamento. En sus epístolas a la iglesia de Roma reconoció que así como era malo sin Cristo, no hay nadie bueno sin Cristo, mi amado hermano. Usted no puede llamarle bueno a nadie si no tiene a Cristo. Hay que tener a Cristo para decir que es bueno la persona. Mira, mi amado hermano, el apóstol Pablo era malo, no tenía a Cristo, era religioso, era un impío, conocía de la ley. ¿Cuánta gente, mi amado hermano, hoy tenemos en nuestras congregaciones que conocen Biblia, saben de Biblia y te hablan con la Biblia, pero sus actuaciones, Jesús lo dijo, por su fruto los vas a conocer? Esos son los impíos que habla la Biblia. Por eso, mi amado hermano, dice Pablo en Romanos capítulo 3, verso 10 al 18. Ahí lo habla como está escrito: no hay justo ni aun uno. En el verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice el verso 11. Vamos al verso 12 del capítulo 3 de Romanos. Dice: y todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, como su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Qué manera la del apóstol Pablo, ¿verdad? Definir la rebeldía y la maldad del ser humano. Ahí está, léalo. Romanos capítulo 3, verso 10 al verso 18. Esos 8 versículos, ahí podemos ver la manera que el apóstol Pablo describe la maldad del hombre. Describe la maldad del hombre. ¿Ah? No hay, dice. Describe la maldad, describe la rebeldía del ser humano. De tal modo que no hay nada bueno en nosotros. Digo en nosotros, porque ni aún en mí hay algo bueno, por lo cual podamos agradar a Dios. Iglesia, nuestra rebeldía de incredulidad y nuestra misma concupiscencia, es decir, la semilla de maldad que opera en nosotros, que nos mantiene presos en esa condición, en rebeldía y maldad constante. Es muy difícil que hagamos algo provechoso. Se necesita el poder de Dios y el anuncio del Evangelio, como afirmó el apóstol. Esto no es religión o solo costumbre. Para ser rescatados de esta condición depravada en que nos encontramos sin Cristo. Primera de Corintios capítulo 1, verso 18. Leamos, mire lo que dice. Y aquí hay una palabra, mi amado hermano. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Decía alguien, y es una realidad, cuando usted y yo estemos pasando por momentos difíciles, duros de la vida,
estemos siendo tentados, lancemos la mirada a la cruz. Ahí está el poder. Amén. Esto es algo simbólico. No vaya a ser que me esté oyendo uno ahí y va a creer de que nos vamos a volver ya idólatras. No. Volvamos. ¿Por qué? Porque en la cruz está el poder. Por eso, según el apóstol Pablo, todo hombre sin Cristo, debido a su rebeldía y maldad, actúa bajo la influencia de la carne o del pecado que mora en él. Aquí hay dos cosas. O este hombre está siendo influenciado por su maldad, o está siendo influenciado por su pecado, que mora en él. Antes de ser lavado por el perdón de la sangre de Cristo, de sus pecados, hay que arrepentirse en vez de ofenderse. Si se encuentra aludido por si aún anda en estas prácticas, pero muchos se ofenden al oír esta palabra, optan por irse, cobardes. ¿Por qué? Porque andan en la carne, andan todavía en la concupiscencia de la carne, andan todavía en el pecado. Optan por irse, mejor me voy para allá. Y se van para allá. ¿Pero de qué les sirvió? Yo los veo pasar y sé que se fueron por el pecado, se fueron por su maldad, se fueron por su concupiscencia, porque no tuvieron las agallas de reconocer su pecado delante de Dios y ante los hombres, y humildemente reconocer su falta. Pero como hay serpientes en los altares, los reciben. Hay serpientes en los altares, hay serpientes predicando, y lo que les interesa a esa serpiente es que le hagan su torre de Babel más grande, y no importa cómo andes. Hermano, yo caí, está bien, pero ya me restauró el Señor. ¿Y? Yo vengo a trabajar con usted. Mi amado hermano, es el tiempo donde realmente necesitamos el discernimiento del Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio. ¿Cree usted que alguien que está pastoreando? Por eso, mi amado hermano, ayer un joven me paraba y me decía: pastor, vino otro que no es cristiano, le dice delante de mí: pastor, yo le dije algo a este hombre y no me cree. Me levanté con una inquietud, me dice, y le dije a este hombre que orara, y le di una palabra. ¿Qué me dice usted, pastor? Y él no la recibe porque él mira que yo soy un mundano. Él mira que yo voy, es cierto, yo voy a la iglesia, es cierto, no me he casado, es cierto, no tengo mi vida en orden, pero yo voy a la iglesia. Pero yo he captado algo y le hice saber a él esto, pastor, y él no me cree, más bien se enojó. ¿Qué le puede usar usted?, me dice. Y le dije a él: ¿a quién usó Dios para hablarle a Balaam? ¿A quién usó Dios para hablarle a Balaam? Hay evangélicos que no saben. ¿A quién usó Dios, hermana, para hablarle a Balaam? Porque muchas veces, mi amado hermano, yo le dije a él: hay borrachos que a mí me han predicado. ¿A quién usó Dios para hablarle al profeta Balaam, que iba por un camino equivocado? Porque no entendía. Y Dios tuvo que usar a una burra para hablarle al profeta.
Y en este tiempo, como Dios no quiere que nadie se pierda, Él va a usar al que tenga que usar para hablarte. Ya vení vos con tu religión. Ya vení vos con tu Biblia. Ya vení vos con esto. Ya vení vos con esto. Y aburrís con eso. Andate a tu iglesia y quédate, aquí no vengas a molestar. Dios les está hablando. ¿Y quién sos vos? Lo primero que se fija en el defecto. Para que me digas qué tengo que hacer. Si ni a la iglesia vas, sos un borracho. Y yo le dije a aquel joven, ¿a quién usó? Dios, le digo. Y Dios puede estar usando a este hombre para hablarte a ti, le digo. Porque estás por un camino equivocado. Porque muchas veces, hermano, pero muchas veces, hermano, estas palabras son aborrecidas. Y ya me dijo aquel hombre, voy a tal lugar. Varón, le digo, salga de ahí. Salga de ahí, varón. ¿Por qué? Porque ese hombre no es pastor. ¿Por qué dice usted, pastor, que no es pastor? Porque se ha casado 3 veces. Se ha casado 3 veces. Y las 2 esposas están vivas. La que tiene es la tercera y no es la de ella. Esa esposa que él tiene no es de él. La esposa de él está allá por el lado de Huaco, no sé por dónde, pero por ahí anda la esposa de él. Como uno por aquí también. La esposa está en España. Y cada vez que ella viene, ella dice, aunque él se ha casado 2 veces, pero yo soy su esposa. Porque la palabra de Dios dice que la única manera que uno se puede separar es hasta que la muerte lo separe. Y como un pastor va a estar pastoreando teniendo ya 3 mujeres. Pues yo no le llamo a eso pastor. Me va a perdonar si habrá uno ahí que esté escuchando por Abisinia, por Pantama, porque allá andan metidos los sinvergüenza. Porque las misiones los agarran y los mandan largo a pastorear para que nadie se dé cuenta. Hacen lo del gato, tapando ahí, para que no se sienta el tufo. Pero tarde que temprano el Dios del cielo saca a luz todo eso. Salga de ahí, hermano. Pastor, me dice, no sabía, me dice. No sabía, me dice. Menos mal, me dice, que no. Voy a orar, me dice. Ore. Ore, porque en este tiempo es necesario. No se deje guiar por las emociones. Ore. Para que Dios le revele, mi amado hermano. Esto no se trata de emociones. Eso no se trata de que habla bonito, predica bonito. No. Hay un montón de serpientes predicando en los altares ahorita. Son los impíos. Casado 3 veces y pastoreando. ¿Y eso? ¿Quién es usted para juzgar, pastor? No lo juzgue, deje que Dios lo juzgue. Es que la palabra, mi amado hermano, juzgar con justo juicio. Si la palabra a mí me respalda, la palabra a mí me enseña claramente cuál es el testimonio de un pastor. ¿Cómo un pastor va a estar arriba de un altar teniendo después 2 mujeres? Si viniera Pablo, yo estoy seguro que lo azota. O Jesús viniera y le dijera a Jesús, a ese pastor, 3 esposas has tenido, pero esa que tienes no es la tuya, regrésala y busca la tuya, sin vergüenza. No, y es presbítero. Y si así está la cabeza, ¿cómo estará el cuerpo? ¿Cómo estarán los otros que están sujetos a él? Dios ya lo perdonó. Cuando ese tipo, la última vez me acuerdo que ese tipo cayó en el pecado. 3 meses estuvo de disciplina. Y a la orilla del altar ahí, ven, sentado. 3 meses de disciplina, no, hermano. Yo conozco a 2 hombres. 3 años pasaron sentados en disciplina después de haber caído en el pecado. Y volvieron a pastorear. ¿Por qué volvieron a pastorear? Porque Dios lo restauró en primer lugar. Y en segundo lugar, la esposa no lo abandonó. Ahí está con la esposa. Ahí está pastoreando el hombre nuevamente. Después de haber caído en su pecado. Ahí está. Se restauró, se levantó. Ahí está el hombre al frente, pastoreando. Pero como hoy los ponen a la cara y sol. Ahí pusieron a una hermana aquí de pastora, dicen también. Y ahí después se dieron cuenta que la hermanita andaba viéndose ahí en los hoteles con un hermano.
¿Mm? ¿Por qué? Porque los ponen a la taba, los ponen a la carizón. ¿Por qué? Porque les interesa que cubra. A mí, me interesa que me cubra. Ya, mire, hermano, vaya y cúbrame allá. Fíjese que se me fue el pastor de ahí, vaya y me cubre, por favor. Ya, ahí lo dejó. ¿Ah? Ya no hay poder. Al bolsazo los ponen a pastorear. No, y se creen la mamacita de Tarzán y se molestan. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? ¿Ah? Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está. Sos adúltero, sos fornicario, ahí está, no vas a heredar. Por mucho que pegue el grito en el altar, Eric, pero si eres un adúltero, si eres un fornicario, si eres un lascivioso, si eres un idólatra, eres un hechicero, eres un homicida, eres borracho, no vas a entrar al cielo. Yo te extrañaré. Y se mató en una moto, bien bolo.